algunos y luego que los expositores puedan responder o quiero debatir comentar un comentario que hacía Diego, porque quiero compartir una anécdota que estoy seguro que es cierto, porque me lo contó alguien que estuvo en la reunión, con Labaña, ministro de Economía, en el 2005. Va una delegación de la mesa de enlace y Labaña le dice, bueno, de tales temas no vamos a hablar. Uno de ellos es la retención. ¿Y por qué no vamos a hablar de la retención? Y porque esto es parte de una política pública, necesitamos, el Estado necesita esa plata, bla, 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 y alguien le dice, bueno, ¿por qué no reemplazan las retenciones por el impuesto a las ganancias? Y el otro le dice, y Labaña le contesta, y me extraña que ustedes me propongan eso cuando son uno de los sectores que más evaden en el país. ¿No? Y bueno, alguien se calienta y le dice, bueno, usted es ministro de Economía, prohíba la evasión, tome las medidas para que no haya más evasión. Y dice, es muy fácil. ¿Qué porcentaje de granos salen en negro del país? 25, el 30, el 35%. Hay 15 puertos. Yo pongo 3 turnos de inspectores en cada puerto, no se me escapa un solo camión negro. Le dice, ¿por qué no lo hacen? Porque dejaría de ser ministro de Economía. Gracias. Bueno, sí, bueno, primero me pareció muy interesante la mesa, les agradezco a todos los aportes. Voy a hacer un par de comentarios. Yo soy, como decía Guido, el público del instituto, no trabajo estos temas, entonces algunas preguntas que voy a hacer son para que me juzguen. Sí creo que, como dijo alguien hace mucho, las cosas no suelen ser lo que parecen ser. Y este cambio en la política económica que se está dando en estos días, en medio de un contexto muy complejo, con la devaluación de la que estamos hablando, bueno, parece revertir algunas de las premisas iniciales de la política del macrismo para el sector agrícola, particularmente el tema de las retenciones. Yo, la verdad, soy relativamente escéptico. Creo que en el caso específico de la soja, y acá Diego seguramente tiene más datos que eso, en el caso de la soja está por verse qué es lo que va a pasar con la retención que se ha anunciado, porque se ha anunciado una retención de una forma bastante particular, ¿no? Con un monto fijo en pesos por dólar exportado, que será efectivo en el momento en que se liquide la próxima cosecha, el grueso de lo que se tenga que tributar, y la verdad es que tampoco se puede saber hoy a cuánto va a estar el dólar el año que viene, o el primer semestre del año que viene. Yo creo que la resistencia fuerte que tuvo el ministro de la Agroindustria, Burchai, a las retenciones, y luego la relativa aceptación, es también producto de que las cuentas no están del todo claras, particularmente por el adelantamiento del cronograma de reducción de la alícuota de la retención, ¿no? O sea, en un cálculo muy grosso modo, si se adelantó el cronograma del 25 actual al 18, ahí se bajaron 7 puntos y se subieron 10 con los 4 pesos por dólar si está 40, o sea, hay 3 puntos de retención que hay que ver efectivamente qué sucede con la evolución del dólar. No sé si soy claro, pero bueno, es una pregunta. A mí, a primera vista, me parece que no está muy claro que efectivamente se haya reimplantado una retención significativa, por lo menos para las soja. Y en esta misma línea, también me parece que el ajuste en las estructuras de los ministerios y demás, bueno, también tiene su aspecto un poco mentiroso. Yo no conozco particularmente el caso de la Agroindustria, pero bueno, hace un rato estaban diciendo, o Tamara decía, bueno, que la Secretaría seguramente pasará a ser una subsecretaría y la subsecretaría una dirección. Desde antes.
O sea, hace mucho que la secretaría dejó de ser secretaría y pasó a ser subsecretaría. En la vuelta anterior, digamos. Claro, pero no tiene que ver con el cambio o la reestructuración del ministerio de ahora, porque lo que se estuvo haciendo ahora, por lo menos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el que más conozco, es se degradó formalmente al ministro, pero el resto de la estructura se mantuvo. Esto quiere decir, el ministro pasó a tener rango de secretario, pero es el secretario de gobierno, o sea, se creó una nueva figura. Y las secretarías del ministerio siguen siendo secretarías y las subsecretarías del ministerio siguen siendo subsecretarías. O sea, no se conmovió la estructura del ministerio, a pesar de que formalmente se intentó dar la señal de que, bueno, estamos en una chica del gasto público, vía recortes del ministerio por todos lados. La verdad, en el decreto no dice eso. Y después, la otra pregunta, bueno, Rosalía se refería al relevante que había sido el monotributo social agropecuario y, bueno, las consecuencias que va a traer su eliminación. ¿Ustedes saben cuándo surgió el monotributo social agropecuario? Porque no lo tengo presente. Bueno, eso en principio. Bueno. José Muslera, de la Universidad de Quilmes. Bueno, agradezco la invitación, celebro estos espacios. Me parecieron las 5 presentaciones súper interesantes. Quería hacer 2 comentarios puntuales. Respecto uno a lo que dice Diego, me parece que es interesante combinarlo con algo que decía Carlos. Yo también pensé alguna vez, y me parece que vamos más en esa línea, que parte de las transformaciones en el agro se van a explicar o se pueden explicar por las presiones o las demandas de los sectores urbanos que desconocen en gran medida cómo funciona el sector agropecuario. Me parece que un gran ejemplo de eso fue el conflicto del 2008. Aquellos que lo mirábamos desde adentro del conflicto, al menos varios de ellos con los que compartí espacios en 2008, tengo la sensación que los sectores urbanos radicalizaban y dicotomizaban la situación sin entender muy bien la complejidad de lo que estaba pasando ahí adentro. Y me parece que ahí tenemos una falencia, los científicos sociales y todas estas cosas, en las estrategias de comunicación más allá de nuestros espacios propios. Coincido con el poder de los consumidores y los sectores urbanos y no estamos apelando a ellos. Con respecto a lo que decía Diego, yo la verdad es que coincido absolutamente en todo. Solamente una observación con respecto a la cuestión de las retenciones segmentadas. Me parece que hay otra cosa, yo la verdad no leí el documento, probablemente esté, con respecto a lo que decía hoy, que es que hay que pensar que los tiempos de producción del agro y las inversiones, no solamente los tiempos de producción del agro, exceden a lo que es una campaña agrícola de soja, de trigo, de maíz, de girasol en pocos meses. Tenemos el ejemplo de cuando Guillermo Moreno era secretario, lo que pasó con la cuota Hilton y la carne, y después se decidió que como la carne estaba muy cara en el mercado interno, se puso ciertas cuotas a exportaciones de carne, y otra vez lo que nos padecieron son estos sectores chacareros medianos, ganaderos, por los cambios políticos. Me parece que, si bien coincido absolutamente con la necesidad de unas retenciones segmentadas, me parece que hay que insistir más en el debate de políticas sostenibles a mediano plazo, que también beneficiaría si se logra a lo que es una producción más balanceada y más sustentable en el tiempo. Hay muchas producciones que hay poca inversión y poco desarrollo, sobre todo en región pampeana, que es lo que más o menos conozco, por la incertidumbre de los mercados argentinos. Bueno, ¿qué va a pasar acá a 4 años? Nadie sabe. Entonces vamos a lo que es rentable hoy. Y me parece que esto favorece solamente a los sectores más concentrados y a la extracción. Y una mínima reflexión con algo que decía Rosalía de Federación Agraria. Me parece que Federación Agraria tiene un problema muy grande con lo que es las bases de Federación Agraria. Federación Agraria
nuclea sectores chacareros relativamente capitalizados, con muchos problemas de inserción y de acumulación y desarrollo en los sectores pampeanos, y empiezan a presionar, o bueno, hace años que están presionando sobre estos otros sectores que también son parte de Federación Agraria, los sectores, por ejemplo, campesinos de Santiago del Estero. Entonces digo, en sus bases tiene sectores que en este momento son difícilmente reconciliables. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Dale. Bueno, Bueno, si quieren empezamos a responder. Yo creo que lo que decía Andrea acá... estaba- Perdón. Dale. ¿Sabés, José, que primero el tema del documento que un poco hicimos circular, etcétera, la definición de la palabra coyuntura, digamos. Acababan la semana pasada de poner que era 40 pesos, ahí la cantidad de plata que estaba yéndose la producción agrícola, y bueno, por otro lado ves a los tipos tratando de cobrar impuesto a todo, mira, acá tenés igual que. No, yo me acuerdo, ¿Sabés que es cierto? Esto en verdad es simplemente por cuestión cultural, pero obviamente lo que hace a un... Y el tema de la segmentación es, bueno, para tratar de correr de la cancha un poco a esto, con un impuesto diferente, bueno, no le vas a tratar de producir y darle un poco más de margen a otro actor, otro impuesto productivo. Pero para que realmente haya un sector rural que sea diferente, un sector rural donde puedan realmente instalarse un millón de chacras más, cambiar, poblar de una forma diferente que un país que es patético, digamos, la distribución de población de la Argentina es una cosa sencilla. Sí, hay que hacer otro tipo, pensar otro tipo de forma de realizar la cosa. Muchas veces voy a reuniones así y dicen, bueno, vos que te parece tan bueno que haya menos productores grandes, y ¿por qué no te vas vos a vivir al campo? Digo? Y efectivamente no va al campo, no hay camino, no hay entretenimiento, no hay... Digamos, la vida dentro del sector rural no es solamente cobrar un poco más de impuestos, un poco menos de impuestos. Eso puede servir para sacar al cuy, si querés. Pero para lo que es la instalación y la vida de una familia rural, falta todo, digamos. Es una cosa que hay que encarar, y sí, como decís, no es por una campaña, esto es, bueno, ¿cómo vamos a organizar acá? De hecho, vinculado con eso, sabés que yo creo que cierta parte del componente que hace que sea tan furibunda la respuesta de 2008, un poco tal vez pase por ahí, en el sentido de que, bueno, todo es como, ¿qué va a pasar dentro de 4 años? Bueno, la verdad que no sabemos, si uno produce trigo, si uno produce maíz, etcétera, vos sabés que te pueden cobrar un impuesto para la mesa de los argentinos, ¿verdad? Ahora, la seguridad que tenían productores rurales de todo tipo es que la soja, la Argentina tiene como bandera un grano de soja en lugar de sol, y acá no nos van a poder. Yo me hago soja y la seguridad absoluta. Y de golpe, pum, entonces me voy a la soja, y eso fue un poco esa pérdida del último lugar de seguridad que tenía el sector. Yendo más rápido al tema más coyuntural de nuevo, es de loco. O sea, lo que anunciaron el otro día, de, bueno, vamos a cobrar 3 pesos a cualquier cosa que se importe. Parece una medida que uno la asimila mucho más al personaje que mostraba Guillermo Moreno, digamos, que a la redacción de un equipo técnico de econometristas, digamos, que reciban los 3 pesos a todo. Los manuales de economía, digamos, te ponen, hay 2 tipos de impuestos al comercio exterior: los ad valorem, que es un porcentaje sobre el precio de venta, y los específicos, que te ponen tantos pesos a, por ejemplo, tantos pesos por un auto que exportás, te cobran 5 pesos. Ahora, eso es una cosa de valor que no tiene ningún uso, nadie cobra 5 pesos a la exportación de soja, eso no existe eso. En dado, en todo caso, existe porque en países que tengan monedas un poco más estables, pero poner exportación de 4 pesos a la exportación de grano no tiene antecedentes cercanos. Y efectivamente, como se devenga en el momento en el cual se hace la declaración jurada de
de venta, genera todo un incentivo para postergar esa disyuntiva de venta o incluso dentro de la propia producción primaria para retener, esperando, digamos, especulando contra mayor devaluación de la moneda. Igual, bueno, dentro del contexto en el cual acaba de subir 20 pesos el precio del dólar, por lo tanto, bueno, hoy gano 40 pesos por dólar y puedo sentarme a esperar para que suba el dólar todavía un poco más y bajar de 4 pesos. Todavía está ese incentivo a vender que el dólar es un valor tan alto. Pero sí, es una medida de muy pobre diseño, digamos. Da toda la sensación de que le inventaron el fin de semana En un ratito, digamos. domingo a la tarde. ¿Eh? Sí, domingo a la Puede hacer cosas tarde. que Ni se siquiera hagan todo el fin de semana, claro. O sea, es un decreto de 2 artículos que está previsto el recaudo de 180 millones de pesos, digamos, que lo escribieron así el domingo a la tarde de Rondón. Y sí, no hay experiencia reciente como que uno diga, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? No hay, hace mucho que no. Yo recuerdo, nunca se cobró impuesto así de 5 pesos a la exportación, no sé cómo, pensando el año que viene, no sé qué tan efectiva será la regulación de eso. Sí me llegó, y de hecho lo dijo Duhovne cuando le entrevista a su viejo coequiper Pani el día siguiente, dijo 10 veces la palabra transitoriedad, o sea, la idea de cobrar tantos pesos por dólar es para reforzar el carácter de transitoriedad que tiene el impuesto, que es una brutalidad, ¿no? Decir eso, porque es como que estaba diciendo total, el dólar se ve a 100, así que no se preocupa. Entonces, como esto es 4 pesos fijos, no, con el tiempo esto va a ir desapareciendo. Es otra cosa. Después, ¿vos tenés idea, Tamara, de cuánto piden? ¿Cuánto piden por regalías? ¿O por de cuánto se habla que quiere Monsanto? ¿Cuándo sería, al margen de lo que pide explícitamente, qué es lo que está pidiendo por tonelada de soja en proyecto de regalías? No se sabe. Un dato. Porque efectivamente hay varios proyectos de ley que están mencionando esto de, bueno, al pequeño productor, que es muy pobre, o que a veces se le permiten ciertas cosas y no se le cobra. Y capaz que presentado así hasta periódicamente lo veía como uno le queda cierta simpatía, sobre todo tipos como yo, que igual que estábamos estudiando el tema de la configuración productiva, bueno, los más grandes tienen mejores costos, entonces echan a los chicos, entonces aparece el costo de la semilla, como una pequeña productora no lo van a cobrar, los grandes sí, pues es una cosa progresiva, no es un impuesto eso. No. Ese es el punto que de golpe no me puede pasar desapercibido. Yo no tengo ningún cariño por grandes productores, pero acá no es grande o chico. Acá estamos hablando de una empresa de capital imperialista que de golpe, pum, está logrando meter una ley de la cual, si pierden $7 por tonelada de soja, son $500 millones, una cosa así, medio de sangrar la economía de dólares. Sí, ¿está anotado Carlos y Tamara? No, yo prefiero que. Dale, bueno, Puedes hacer dale. así. Sí, no, en realidad, bueno, soy Marcela Sí, Clavero claro. de este instituto, con los chicos de primaria. No, y pensaba que obviamente la coyuntura nos está llevando a pensar qué pasa en el agro, pero en el agro cerealero, ¿no? El agro pampeano. Y como representante de los que investigamos en las zonas no pampeanas, me pregunto entonces cómo esta coyuntura está impactando en los productores de frutas, que no se mencionaron. Digo, hablamos de los extremos grandes del agro argentino, que son los grandes productores e incluso los pools, ni siquiera los exportadores de granos, y los agricultores periurbanos o incluso campesinos, que me permito pensar que no son el mismo actor tampoco. Me pregunto qué pasa con todos los otros empresarios y productores que hacen fruta para el mercado interno y para el mercado externo, y que en esas disputas de acceso a la tierra aparecen otras competencias, ¿no? Que no son ni los arriendos, porque el monte frutícola es muy raro que se arriende, por los riesgos que implica. Me preocupa la competencia con la otra parte del modelo extractivo, y que en esta coyuntura me parece que también aparece con menos fuerza que la retención a la soja, pero es la competencia del suelo por el uso minero y el uso petrolero, sobre todo en la Patagonia, en donde el desplazamiento de la pera y la manzana tiene desplazamiento, o la lucha, ¿no?, del propio chacarero, que le aparece petróleo en el fondo de la chacra y no sabe cómo reaccionar frente a eso.
más todas las prácticas vinculadas a la extracción del petróleo y la minería, que también son contaminantes, y que por ahí no son el glifosato, pero es el fracking. Pensar en todos esos actores también, cómo se empiezan a revolucionar, y que además son sectores que son tradicionalmente generadores de puestos de trabajo, cosa que quizás en el mundo de los granos se generan de otra manera, esos puestos de trabajo, o hacia adelante, o de alta calificación, dentro de estos paquetes tecnológicos de semillas muy elaboradas, que tienen también trabajo previo, ¿no? De la gente que elabora, o que piensa, o que modifica las semillas. ¿Qué pasa también con todos nuestros otros trabajadores, la verdad, de los que además tampoco sabemos cuántos son, por toda la informalidad que ha caracterizado al registro, y a querer decir de verdad cuántos hay, ¿no? Porque pensaba en la anécdota que contaba Carlos Carballo del ministro Lavagna, y la evasión también está en el empleo, ¿no? En las formas del empleo y en las formas de vida, en la calidad de vida del trabajador agropecuario, ya sea asalariado o sea un pequeño productor familiar que autoemplea su mano de obra. Nada, quería traer a la coyuntura a los otros actores que quizás no habían sido los clave ni los que salen en los medios en la cadena más heterogénea. Sí. Carlos, querías... No, yo dos cositas nada más para sumar esto. Me parece que así que esta mirada tan puesta en la coyuntura nos hizo perder de referencia dos cosas fundamentales. Uno es los cambios en los mercados mundiales. Así que la incertidumbre es muy importante como consecuencia de políticas que evidentemente están rediseñando el comercio mundial. Y lo segundo, el cambio climático global, que es otro dato por el cual claramente los empresarios agrarios más modernos están acelerando el proceso de diversificación, que es claramente una estrategia para atenuar riesgos. Ya ningún empresario inteligente se va a jugar a ningún tipo de monoproducción. Es decir, acá como un escenario planificando a 20 o 30 años, hay dos factores de incertidumbre, el climático global y los mercados, que de alguna forma está reorientando algunas miradas y que va a seguramente incrementar demandas de políticas públicas. Y me parece, por otro lado, que por ahí sería interesante, y hay gente más autorizada que yo para opinar al respecto, es la incidencia de la soja en la alimentación nacional. Más allá de que sea un agroexportable significativo, yo no sé cuántos de los alimentos que estamos consumiendo, de los alimentos industrializados, no tienen componentes de soja. Aldana, tengo 21 años, así que todos acá me ganan conocimientos y formación académica. Soy estudiante de geografía, así que somos muy obsesivos de la palabra espacio, lugar, territorio y relacionados. Y si bien en todas las exposiciones estuvo en algunas más claras y otras más de fondo, la importancia de recalcar que no es un conflicto que se da en el espacio, sino que es también un conflicto por el espacio y por el territorio sobre todo. Sobre todo, ahora tengo más que la tuya, aparte de ser un conflicto, bueno, por el uso de la tierra, por el uso económico, de, bueno, ¿qué es más rentable si me dedico a la explotación petrolera o sigo produciendo manzanas? Todos los conflictos que se dan con el resto de los actores sociales. Pienso en las comunidades mapuches en el sur, como es otro actor que se mete en el medio, que está súper metido, entonces no es solamente un conflicto social o económico, sino socioterritorial en todas sus aspectos. ¿Alguien más quiere...? Para tomar No, entonces, yo para responder a lo mejor. Sí, también. Sí, bueno, varias cosas. Primero voy a hacer mis preguntas y después las respuestas a las preguntas que quiero responder. No, dos cosas igual quería decir un poco de lo que se dijo. Una era, concretamente preguntarle a Guido, también como para vincularlo con el tema, que ahora voy a decir algo de la industria y demás, estaría bueno también saber qué está pasando en el INTA, digamos, ante esta coyuntura. Digamos, porque vos contaste, digamos, de tu experiencia de investigación hacia los objetos sociales
agrarios, bueno, por ahí tu experiencia concreta, digamos, como sujeto transita por las instituciones de investigación agropecuaria, me parece que estaría bueno y que sumaría también un poco al contexto. Y después, no sé, una cosa que me surgió en la intervención, y lo pregunto también para los que lo expusieron, Carlos, Rosalía, Guido, es un poco pensar un poco hasta la relación entre digamos, porque por un momento, digamos, pareciera que las políticas negativas del agro, para con el agro actuales, favorecen la agroecología, en el sentido de, bueno, digamos, esto que decía Rosalía, es obvio que es más barato, mucho más barato en términos de insumos, biopreparados, que comprarle los insumos a las empresas transnacionales en general. Pero digo, mi pregunta también tiene que ver con, bueno, cómo pensamos que va a impactar en términos de todo lo que decíamos también antes, digamos, las políticas activas concretas de desarticulación, de ahogar las agriculturas que no son las hegemónicas, digamos. Esa es una pregunta que me surgía mientras hablamos. Después, a ver, algunas cosas que preguntaron o que se dijeron. El caso de la industria que preguntaba Martín. A ver, ahí, digo, es verdad, digamos, que formalmente en el caso general de los ministerios, y eso todavía no está claro cómo va a funcionar, no está, digamos, la delegación en principio es del ministro secretario y el resto no está claro. Con el caso de la industria, como decíamos antes, la situación, digamos, es verdad que ahora el Ministerio de la Industria pasa a ser una secretaría, pero con el tema de agricultura familiar, la Secretaría de Agricultura Familiar ya fue, digamos, hace un par de 16, digamos, devaluada de secretaría a subsecretaría, pero además no fue una cuestión solamente nominal. Digamos, a los despidos de los trabajadores concretos y trabajadoras, en general la mayoría son los que están concretamente en territorios. Lo que se dio es completamente de financiamiento, no sé qué pasó el último tiempo, pero durante mucho tiempo fue Acéfala la subsecretaría de Agricultura Familiar. Se fueron pasando la pelota. Bueno, ahí hay en concreto, digamos, hubo desde mi punto de vista, una estrategia completamente deliberada hacia ese sector, que va más allá de lo de actualmente. Digamos, lo de actual lo decimos como medio un chiste, que si ahora de las subsecretarías se lo siguen bajando, queda, no sé, dirección, programa, lo van a pasar a desarrollo social, no está claro qué va a pasar con eso, pero me parece que es como una cuestión más de, digamos, como en general, digamos, del espíritu, digamos, hacia la política hacia la agricultura familiar, fue, digamos, muy de esto, digamos, de mucha desarticulación y de ahogo y desde mi punto de vista, deliberado, digamos, la política consecuencia. Los tributos social agropecuario está en el 2009. La pregunta de cuándo está el tema de las excepciones, de cómo está pensado el tema de las excepciones en la ley. Efectivamente no es un impuesto. Lo que se está ahí, el argumento de las empresas es que hoy en nuestro país hay un alto porcentaje de semillas que denominan de bolsa blanca. El tema es que ahí, digamos, lo que no está, digamos, discriminado en ese gran 75% de semillas es que hay un porcentaje del volumen de semillas en el país que corresponden legalmente al uso propio. La ley argentina, a través de su artículo 27, reconoce el uso propio de manera amplia, digamos. Dice no más que quien hace semillas para uso propio no lesiona el derecho del obtentor. Eso dice la ley actual. El reglamento no amplía demasiado la discusión y hubo un par de resoluciones que intentaron acotarlo, pero que nunca se aplicaron. O sea que formalmente hoy la ley es el uso propio que ampliamente está permitido. Por lo tanto, digamos, lo que se está planteando en el proyecto de modificación de la ley, salvo el de Federación Agraria, que en este sentido es distinto, es el uso propio deja de estar permitido, está prohibido, o sea, no se permite el uso propio de semillas, salvo para los agricultores exceptuados que
serían estos pequeños y demás, que tampoco está, digamos, que bueno, cada formulación de cada anteproyecto fue distinto. Hoy, al día de hoy, solamente, digo, para el del Ejecutivo, que no está presentado porque se sabe la letra, digamos, porque circula, solo estarían exceptuados los que están inscritos en la RENAF, por eso digo nuevo, digamos, la RENAF que estamos dinamitando, y los pueblos originarios. Así genéricamente, no sabemos quién va a decir quién es quién, pero la versión del 2016 contemplaba otra excepción, que no la tiene la actual, que es los que tienen una facturación 3 veces, ¿cómo era? ¿Qué? No, los que tenían una facturación del monotributo, digamos, 3 veces menor al monotributo. Que en la actual ya ni siquiera está. O sea, los productores pequeños, digamos, que no son de la agricultura familiar y en RENAF, ya ni siquiera están exceptuados para el proyecto que está dando vuelta. Y lo otro que me parece importante decir de esto es que la ley, digamos, la ley de semillas, si bien obviamente el mayor interés está puesto en los grandes productores sojeros, es una ley que regula todas las semillas y todo el derecho obtentor. Y el derecho obtentor lo tienen muchísimas semillas que no son solamente las granarias, las de granos, digamos, soja, maíz, trigo, etc. Las de las hortícolas también, digamos, tienen derecho obtentor. Entonces, los productores que compran semillas a las semilleras, si son semillas que están protegidas con derecho obtentor y la ley se modifica, también les correría la regalía extendida. Entonces, por eso es que, digamos, estamos mencionando tanto que el debate de la ley de semillas no solamente afecta, o la modificación de la ley no solamente afecta a los productores de la mesa de enlace, a la Federación Agraria, que es una de las principales opositoras, sino también a todo tipo de productores. Y por eso también, y ahí quiero recuperar con este término, lo último que es una de las cosas que decía Rosalía, que tiene que ver con el feriazo del otro día. Es una instancia que en la discusión de la ley de semillas en la Argentina es completamente novedosa, porque, digamos, por primera vez, desde un amplio arco de articulaciones, digamos, sumó a la discusión actores que no venían estando en la discusión concreta de la ley de semillas. Fundamentalmente las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, que sí estaban, digamos, todos sabemos, digamos, pero no, digamos, en términos de la masividad que tuvo el feriazo, el semillazo, eso quise decir, el semillazo, en términos de, digamos, por un lado, llevar, digamos, la práctica concreta del intercambio de semillas a la ciudad, pero por otro lado, la intervención de las organizaciones en el Congreso, en la audiencia pública, esta articulación. Digamos. Esto me parece que es un punto, digamos, importante, novedoso, que es interesante, que para mí es muy auspicioso del debate. Y hoy para cerrar, y ahora sí cierro, muy simple, dos cosas. Una es que, además del proyecto del oficialismo y demás, el otro proyecto que está en danza es el de la Federación Agraria, que tiene un par de cosas que son interesantes. O sea, es un proyecto que se sigue parando desde la lógica de la apropiación de las semillas, el derecho obtentor y demás, pero invierte la discusión. En vez de plantear que el uso propio está prohibido y los exceptuados son los pequeños, el uso propio está permitido y los exceptuados son los grandes. Eso es un dato, digamos, que hace, digamos, que el proyecto de la Federación Agraria tenga un plus diferente respecto de los otros. Pero por otro lado, todas las organizaciones campesinas y con la ayuda de varios técnicos y técnicas de otras organizaciones, se está trabajando en una propuesta alternativa de ley de semillas que no, digamos, que está parada en el paradigma de la soberanía alimentaria y de la difusión de las semillas libres, de las semillas nativas, criollas, de los intercambios, que está basado sobre 5 puntos de acuerdo entre todas las organizaciones, que también me parece que es un punto interesante, bueno, correr un poco de esta cuestión más defensiva, digamos, de resistir a que se modifique la ley, que es importante, hay que hacerlo, pero bueno, dado el caso y dado que el debate se está dando, bueno, tener que la voz de las organizaciones esté en el debate me parece que es importante. No más. Eso lo quería decir antes, no tuve tiempo.
No, por las cosas que habían circulado. Resumiendo un poco a lo mejor los comentarios o preguntas, me parece que hay como dos palabritas claves hoy que están invadiéndolo todo, incluido el sector agrario y la dependencia del Estado también vinculados a esto, que es la baja del déficit fiscal por un lado y por otro lado el libre mercado. Entonces, digo, yendo a lo que pasa con los productores, digamos, de las economías regionales, los productores de tabaco con misión, los productores frutícolas en el Pernel y demás, los yerbateros, me parece que la política es, fíjese señor qué puede hacer, y si no, reconviértase productivamente. No hay otra cosa. No estimula la reconversión. Tampoco, por supuesto, no reconviértase. No, obvio. Fíjese a ver. No he dicho que la tasa de interés está barata. Por supuesto, aproveche la tasa de interés del 80%. No hay, me parece que no hay. Digo, eso va a tener un impacto en el empleo muy alto. Seguro, ya lo está generando el banco. El empleo que es de lo urbano no vemos, ¿no? Sí, eso es. Parece clarísimo. Y además va a producir concentración productiva, por supuesto, lo cual también es un impacto en el empleo, en última instancia. No, digo, me parece que ahí no hay muchos secretos, no hay mucho más para... No hay coyuntura. Sí, no hay mucho más para andar, me parece, realmente. Si no se establecen políticas de regulación, de freno de las importaciones, ciertas medidas proteccionistas, la regulación, nada. Esto que también venimos hablando, en términos de lo que alguna vez cuando, por lo menos a puertas cerradas habló cuando Casamiquela era ministro de Agricultura, de una agencia nacional de comercialización que regule los precios internacionales. A mí me parece. Y en ese sentido, ya habló muy bien Diego, digo, de la cuestión de las nuevas retenciones. Esta cosa, yo no lo podía creer también, no dije que era lo de... Yo pensé que estaba entendiendo mal, pero no podía ser. Sí, yo creo que lo leí como El nivel de 3 veces. ignorancia hacía que yo, Claro. que se estuviera escapando. La verdad es insólito. Si hay una devaluación mayor, se licúa más. En el medio de todo esto, como lo dijiste antes, se anotaron el viernes para liquidar, con lo cual, ahora cuándo va a ser la próxima cosecha que esto tomaría, la de trigo, en noviembre, no sé, digo, es insólito. Y si se derrumba el precio internacional, va a destruir a los pequeños productores, porque justamente no hay ningún tipo de medida en ese punto que segmente, con lo cual va más concentración, vamos al mismo lugar. Porque si los perjudicara ya estaría en la punta por favor. Sí, yo no sé qué va a igual, ya a esta altura no sé qué va a pasar, sinceramente. Me parece que, y claramente lo que dice José, en medio de todo esto, que es una locura, son un par de bomberos con mangueras tratando de apagar el incendio y viendo cómo el Banco Central no se queda en 0 pesos, dólares, en 0 todo. Haría falta, digamos, pensar en términos de mediano plazo y políticas un poco más complejas. La verdad que la coyuntura justamente es increíble. Y vinculado a la cuestión esta de qué pasa con los ministerios, la degradación, la secretaría, yo creo que, y lo que decía Tamara con el INTA, yo por un lado creo que el INTA está en una situación muy parecida a todo el resto del sistema científico tecnológico. Quizá lo más parecido puede ser el CONICET en ese sentido. El INTI quizá está un poco más complicado en ese sentido, porque yo no soy presidente de Barra Brava, pero digo, en líneas generales, me parece que la situación es bastante similar. Ahí yo creo que sí hay una jugada, vamos a decir, un poco rara, por usar un adjetivo amable, que es en este achicamiento, ¿no?
¿cómo es ese achicamiento? ¿No? ¿Y qué es lo que se achica? Bárbaro. Bueno, algo que es ministerio pasa a ser secretaría, las secretarías son subsecretarías, las subsecretarías serán direcciones nacionales, direcciones nacionales, direcciones, no sé, algo así. Pero no está pasando eso. Tampoco está claro. Bueno, porque me parece que es la medida tomada el domingo a la hora de la siesta, ¿no? Digo, un poco con el ministro de Economía renunciado 10 horas, esas cosas raras. Y esa figura, ¿no? La del secretario de gobierno, ¿no? Que está entre el ministro y el secretario, no se entiende muy bien la autonomía. ¿Cuál? Si le bajan el sueldo, no le bajan el sueldo. No le bajan el No le bajan. sueldo del ministro. Claro. Así que el ajuste. Por eso digo, toda una cosa rarísima, pero en el medio de esto, digo, para tomar un poco de ejemplo, los últimos despidos que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Agroindustria, echan, yo no tengo el número exacto, pero echan algo así como 500 personas. De esos, 400 y pico son técnicos, asesores técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. ¿Cuánto se ahorró el Estado argentino echando 500 personas? Y, oh casualidad, qué raro que el 80% sea de la Secretaría de Agricultura Familiar. Echaron 3 de la puerta de entrada porque parece que habían, no sé, anotado mal el dedito de gente que puso mal el horario, 20 y pico, no sé cuánto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y 400, con lo cual Entre el 50 y el 60% de todos los técnicos. de todos los técnicos. Hay provincias que se quedaron sin. Hay provincias que se quedaron, otras que tenían a lo mejor, no sé, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero un técnico para. Con el plata casi le ponen candado. Exactamente. Un técnico para 7 partidos. Yo. Pero 40. Todo Buenos Aires. Digamos. Entonces, me parece que ahí atrás también lo que está es detrás de la cuestión de no, porque tenemos que achicar el Estado, el déficit y reducir el gasto, bueno, aprovecho y efectivamente yo creo que llevo adelante es una política muy claramente dirigida a qué cuestiones sigo bancando, financiando, no. Y además la otra pregunta, por supuesto, está del otro lado, es bueno, listo, está bien, tenemos que frenar el déficit. ¿Por qué no generas más ingresos? Y ahí viene la otra parte de por ejemplo, la retención. ¿Por qué no cobrás lo que tenés que cobrar bien en esta transferencia de ingresos que decía antes? Parece que eso es un poco la cuestión. Y más yendo a la cuestión del INTA en particular, de estar, creo, como todo el sistema científico-tecnológico, boqueando, con la particularidad, digo yo, de nosotros en las ciencias sociales, y a lo mejor no tenemos plata para hacer trabajo de campo, pero bueno, te dan una computadora con internet, y si encima tenemos datos del censo, hacemos un montón de cosas, digamos, ¿no? A nosotros nos den trabajo de proyecto de investigación, pero No cambia la realidad, pero. Pero bueno, tenemos base de datos, digo, hicimos un montón de cosas. Ahora, y los radares agrometeorológicos del INTA y los bancos de termoplasma, ¿qué hacemos? Pagamos heladera, o sea, no hay plata para pagar la electricidad. No hablemos de plata para. Pero no estoy diciendo ninguna novedad por otro lado, ¿no? Pero no de plata para proyectos de investigación. Plata para sostener cualquier base. Entonces, ahí también, por supuesto, lo que pasa es que se vuelve una situación muy triste, ya vivida en los 90, donde además empieza a haber plata en aquellos investigadores que trabajan con empresas, con grandes empresas, con multinacionales que tienen plata, ni siquiera la pyme, no es que la pyme local o banca. Entonces esos son los investigadores que son muy poquitos, en algunos lugares muy puntuales, que bueno, tienen algo de plata para hacer ensayos. Tampoco es que estamos produciendo grandes innovaciones tecnológicas. Bueno, vemos la red del maíz XXX, a ver cuánto da en Paraná, cuánto da en Pergamino, en Balcarce, y lo publicamos. La verdad es, digo, hay que poner la cámara, pero para eso cierren la imagen, la puerta, cierren, listo, no tenemos más sistemas científico-tecnológicos, seamos realistas, digamos la verdad, échenos a todos del INTA, con ese de todos lados, y Ten cuidado. puede llegar a ocurrir. No des ideas. Pero no des ideas. Esta No, cosa ya sé, se edita, ¿no? ya sé. Esto es corta en lata, aparte, pero digo. O que empiecen por Guido. Que lo propuso. No, me parece que es La tapamos. una situación El pi. lamentable, digamos, en líneas generales. No creo que es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero
Me parece que sí está un poco eso también atrás de cómo se resuelve el déficit, ¿viste? Por qué lado se recorte, que se recorte. Bueno, eso creo que las preguntas me parece. Bueno, yo quería hacer un comentario, pero no sé si alguien más quiere. Que por ahí esto de no terminar con viendo lo negro, destacando lo otro, y tiene que ver con la semilla, que se está creando una red de investigadores de organismos públicos trabajando con el criterio que puede ser en semilla similar al del software libre. Bueno, y la patada inicial de eso lo hizo la Facultad de Agronomía de Buenos Aires con una semilla forrajera que le entregó a organizaciones campesinas poniendo en marcha un sistema participativo del mejoramiento genético. Y el nombre que le pusieron a la semilla es Ubuntu. Y cuando, bueno, yo no tenía ni idea qué era, entonces me explicaron que parece que alguno de los tantos europeos que anduvo por África trabajando en alguna comunidad rural le propuso a los chicos de la comunidad hacer una carrera, el ganador de la carrera iba a tener un premio importante, y los chicos se tomaron de la mano y corrieron todos juntos. Entonces, él le dijo, no, pero esa no era la consigna. Y para nosotros es así. Porque si no estamos todos, nadie puede ser feliz. Poner un poco, bueno, me animo a polemizar con Carlos, pero no, porque dijo algo muy llamativo, que vos mencionaste que los cambios en propuestas que vengan del sector rural y de sus organizaciones van a venir de los movimientos urbanos, y no voy a decir que no, porque tendría que argumentarlo de peso, pero digo, complejizo, cuando nosotros presentamos la ley de acceso a la tierra, estamos poniendo sobre la agenda, intentándolo con más éxito, con menos éxito. Este año estuvimos 3 días acampando en el Congreso, intentando volver a poner sobre la agenda pública la cuestión de la tierra, ¿no? Y incluso venimos charlando con los compañeros de acá del instituto, empezar a discutir, ¿no?, la propiedad de la tierra, incorporando lo del territorio, como decía la compañera, y empezar a discutir cuán legítima es la propiedad de la tierra en Argentina cuando está sobre la base de una historia de genocidios, matanzas y saqueos. Entonces, bueno, nosotros humildemente volvemos a poner en la agenda la cuestión de la tierra, tan importante, ¿no?, en nuestro país, y que por otro lado detenta estos poderes que históricamente nos han dominado en la historia argentina, que es esta oligarquía, o como le queramos llamar ahora, el agronegocio. Así que bueno, nada, eso. Y después también lo podemos ver, esto, ¿no?, de estas iniciativas de nuestro sector. Cuando hablo de nuestro sector no hablo solamente de nosotros como UTT, sino de nosotros amplio. Hoy por hoy nos pasa que cuando pasa algo con el morrón, antes llamaban a la CAME los medios de comunicación, ahora nos llaman a nosotros. Bueno, algo cambió ahí. Y creo que no vino de los sectores urbanos organizados, creo que vino de nuestras propias organizaciones. Eso. Muy breve, el tema sobre todo cuando sucede lo de la horticultura, o más gráficamente en Morona, a 200 pesos. Eso en realidad es la forma en la cual el sistema de precios lo que está traduciendo es la introducción de salario. Y por eso el tema de las producciones que venden al mercado doméstico van a enfrentar una agricultura que es al revés de la sojera, digamos, una agricultura terriblemente complicada, porque no cuesta nada predecir que, como están las cosas ahora, el salario real va a bajar 20 puntos, al parecer, con los universitarios primeros, ¿no? Y es eso, un poco, vos lo decías medio en broma, pero con lo que ¿qué somos? 10.000 en el centro, no sé si me estoy equivocado. Más o menos, sí, un poco menos.
quiere llevar todo, pero no sé cuánto, o sea, lo que ha pasado con precios y salarios es como que hubieran llevado 5.000. Para el tema fiscal, digamos. De ahorro. Sí. O sea, ya no nos despidieron a 5.000, pero como es el equivalente económico que hubieran echado a la mitad, así como que era lo que ha pasado. En el contexto de este caos, de medidas económicas gigantescas tomadas de forma infantil, de un día para el otro, etc., que les digo, ya siguiendo el tema agropecuario, a mí no se me va nunca la sensación de que el caos es un relato. Es la forma que tiene el macrismo de hacer un relato sobre por qué está haciendo lo que hace. Un relato que se emparenta con otro que ya venía un poco de antes, de yo seré presidente pero no soy el poder. El poder son las corporaciones. No está diciendo eso con palabras Macri, pero lo está diciendo corporalmente, digamos. Mire, yo no me importa nada. Acá nos hemos quedado sin esto, tengo que poner el dólar a 40 pesos porque yo no soy tan fuerte. ¿Viste? Uno lo ve a Macri hablar, la gente no tiene lástima, digamos. No tiene que ser la Perdón, ¿no? Pero entre cierre y todo y le tengo lástima. Entre cierre y todo y le tengo lástima. Ahí está la efectividad del relato, digamos. Como un hombre superado por las circunstancias, digamos. Y de que estamos olvidando su origen corporativo y empresario. En su relato. Pero el mirador con el corazón. Pregunta así puntual para ustedes, desde el desconocimiento, sí, pero bueno, estas instancias para saber un poco más. ¿Por qué dónde están los puntos centrales por los cuales lo ecológico no tiene más peso? Y pregunta número 2, ¿qué hay hecho o se puede hacer en materia de certificación al respecto? Una vez algo que yo quisiera, como comienza el barco, me dice, esta planta es de Uruguay, yo qué sé, el tipo me dice que es agroecológico, pero No, a la una. No, son muy largas las respuestas. A la una tenemos que. Una ensaladita. Nos quedan 10 minutos, pero obviamente podemos armar otro espacio de encuentro y seguirla. Digo, nos conocemos. Bueno, a la una cerramos, pero podemos Lo que quería decir. seguir en el pasillo. Primero, Bueno, Tami y después responden. que quería decir primero la mala noticia y después lo positivo del semillazo, pero me olvidé lo malo, entonces va a quedar así. Me acaba de llegar un mensaje que falleció, creo que se llama Fabián. Fabián Tomasi, para los que no lo conocen, es un emblema, porque acaba de fallecer esta mañana, de la lucha contra las fumigaciones. Es un ex fumigador que toda su vida estuvo en Entre Ríos expuesto a las fumigaciones porque era el que dirigía las familias. Bueno, y estaba, por supuesto, enfrentó durante mucho tiempo, estuvo muy enfermo a causa de las fumigaciones y fue como, un testimonio bastante importante de toda la lucha contra las fumigaciones. Me acaba de llegar la noticia, por eso lo digo, me parece que tiene que ver un poco con el tema y era como la mala noticia. Y después, lo último que digo, prometo que es lo último, me quedé con algo que planteaba Carlos en su primera intervención, de un poco la deuda que tenemos en relación a algunas discusiones, y a mí me parece que efectivamente, ahora, ante la virulencia de las medidas y de lo que está pasando, obviamente, lo que uno puede decir es que efectivamente este gobierno está atacando todo lo que tiene que ver con agricultura familiar y todo lo que no es agricultura hegemónica de negocios y demás. Pero también es verdad que, esto, y durante el periodo anterior, hubo, incipientemente algunas discusiones acerca de la posibilidad de convivencia, de estos dos modelos, del agronegocio y de la agricultura familiar, campesina, indígena, la soberanía alimentaria y todo eso. Y donde, también ahí, esta discusión, ante los acontecimientos actuales queda, porque ya no se está planteando la convivencia ni mucho menos, sino la relación por completo de una sobre de una. Pero efectivamente, me parece que en empezar a pensar también
digo, el hacia adelante, digamos, el salir, digamos, de la resistencia hacia, digamos, en algún momento, digamos, cuando salgamos de esta cosa, volver a pensar hacia dónde. Carlos planteaba ciertas leyes, Rosalía también, aparece la agroecología y demás. Me parece que esto tiene que volver a estar en discusión, digamos, en algún momento. Bueno, el mirar hacia adelante y el pensar, bueno, digamos, efectivamente, ahora hay que resistir los embates, hay que resistir al cierre de la agricultura familiar, hay que resistir a la modificación de la ley de semillas, hay que seguir... El Ministerio de Salud, sí, bueno, Educación obvio, Pública... por supuesto, y el Producto Social Agropecuario, todas las cosas que se fueron mencionando acá, pero digo, me parece que también, digamos, en algún momento hay que volver a pensar, bueno, cuál sería ese modelo agrario, y ahí entra, digamos, la agroecología, qué tipo de certificación, qué formas de... Digamos, a mí me parece también que la agroecología, si no es de la mano también de políticas públicas que la impulsen y es muy difícil, digamos, es muy difícil. O sea, se hace y está bien, digamos, y es lo que se está haciendo, pero me parece que el límite que tiene que ver con eso, digamos, porque si todas las políticas públicas van hacia un lado, digamos, lo otro, digamos, es como más complicado. Entonces, bueno, eso, digamos, me parece que en algún momento hay que recuperar también esa discusión. No, cortito, que sí, es cierto, sin políticas públicas puede ser anecdótico el impacto que tenga la transformación del modelo de producción vigente en uno agroecológico sin políticas públicas. Es muy escaso lo que se puede hacer, pero bueno, también forma parte de los territorios de resistencia de las organizaciones y también, bueno, es nuestra práctica prefigurativa. Pero también la práctica genera ideología. Y acá nosotros estamos viendo claramente que en el sector esta práctica agroecológica, a veces impulsada por impactos en la salud o a veces impulsada por este cálculo de che, esto es más barato que esto, me estoy fundiendo, vamos con esto, genera esa práctica una ideología de poner en discusión el modelo de las corporaciones. O sea que está habiendo un proceso de politización de parte de nuestro sector que para mí es muy importante. Y también vimos que el mejor método para poder impulsar la agroecología es el ejemplo cubano del método de campesino a campesino. Cuando en Cuba, en el periodo especial, se quedaron sin dólares para seguir sosteniendo un modelo de producción basado en los insumos en base al petróleo, o sea, en dólares, tuvieron que pensar y cranear otro método de producción y cómo transformar al campesinado, que en ese sentido las corporaciones han ganado en la mentalidad, ¿no? La revolución verde es una revolución no solamente económica, tecnológica, sino también cultural, ¿no? En la mentalidad de los sectores campesinos de todo el mundo, ¿no? De que no se puede producir si no es en base a este modelo agroquímico. Bueno, en Cuba se dieron todo un proceso de transmisión de ese conocimiento de campesino a campesino, de cómo transformar el modelo de producción que tuvo éxito. Hoy acá estamos laburando desde esa metodología, desde una metodología no desde el técnico que viene de afuera, sino de la formación de técnicos campesinos que promueven las transformaciones en la quinta porque ellos mismos lo experimentaron. Y eso es lo que está dando resultados. Sin apoyo de políticas públicas igual no va a poder avanzar. Porque es muy costoso, porque es muy difícil. No, porque es lo que decía Carlos. Si estamos hablando de un sector que es arrendatario, que paga 10.000 pesos de alquiler, que está pensando en cómo le da de comer a sus hijos con el magro ingreso que tiene, entonces vos tenés este paquete tecnológico que sacás en 20 días la lechuga, así, porque le pones esto, sale, es una fábrica de verduras, no es esta agricultura. Entonces vos decís, bueno, yo sigo con este paquete, que es el único, es el que me impusieron en la cabeza, que es lo único que funciona, y no me arriesgo con este nuevo paquete, que hay que desaprender todo lo que me impusieron, desde lo cultural, desde esta latita tiene colores, es una marca, ¿no? Todo lo que implica imponer un producto, desaprenderlo y empezar a aprender otro modo de producción. Eso es un riesgo, que sin política pública de decir, bueno, dale, vamos a generar algún tipo de garantía, ¿no? Con el anterior gobierno nosotros
le habíamos propuesto una propuesta de que se impulsaba al agricultor dando algún tipo de garantía, ¿no? Bueno, la primera inversión te apoya el Estado con recursos. No, y resolver porque mediante vos no políticas sabés. públicas el tema de la tierra. Sí, por eso ni hablar, pero digo, aún a los arrendatarios, ¿no? Porque la realidad es que no vamos a hacer la reforma agraria ya, entonces hay que cambiar el modelo de producción hoy, ¿entendés? Entonces es un riesgo muy grande cambiando un modelo de producción que tenés que aprenderlo, que es todo un terreno inexplorado, que hay mucho todavía por investigar. Cuando hablo de investigación no hablo de investigación en los papeles, en la academia, hablo de investigación en la propia chacra. Entonces eso es lo dificultoso, ¿no? De cómo desaprendemos todo lo que el sistema durante décadas nos impuso y recuperamos todo lo anterior, de miles de años de agricultura, ¿no? Teniendo en cuenta un sector que es arrendatario, sin tierra, vive precariamente, hay un mercado que te paga 2 mangos por lo que producís y si no tiralo, no me importa, ¿no? Estamos en esa situación. No, ahí sobre lo que decía Diego también con la cuestión de los productos agroecológicos, digamos, yo creo ahí, otra vez vuelvo a la cuestión demográfica de Buenos Aires. Un tema que vos tenés es, vos tenés puntos de venta. Estos puntos de venta hoy están funcionando una vez por semana, 2 veces por semana. Por ejemplo, en el caso de las verduras, pero no solo las verduras, ¿no? Digamos también. Entonces, voy a una de las partes de la cuestión de la complicación. Bueno, vos vas, compras, pero te olvidaste, se te acabó la lechuga, el tomate, no sé, lo que fuere. Entonces vas a la verdulería de la esquina. Ya está, no hizo nada. Hoy la verdulería de la esquina tiene, ni siquiera sabemos muy bien qué tiene. Hace poco va a pedir una ONG, Senasa liberó algunos de los últimos controles del mercado central, digo que está todo excedido de todo tipo de agroquímicos, pesticidas, lo que se nos ocurre, incluso sustancias prohibidas, nos estamos envenenando de a poquito. Entonces ahí hay un problema, por eso yo digo con la logística. Es decir, ¿cómo yo hago para resolver esa cuestión? De poder tener un acceso más cercano a esos puntos de venta y más cotidiano, ¿no? No una vez por semana o 2 veces por semana, para poder acceder a esos productos. Ese es un tema, me parece. Que yo creo que se viene resolviendo, viene avanzando. Falta más, y yo creo que la ciudad de Buenos Aires ahí le mete un nivel de complejidad bastante difícil, porque son 14 millones de personas en muy poco espacio, antes de la cuestión del territorio. Un nivel de concentración demográfica muy difícil de manejar, ¿no? Con los costos de transporte, es decir, todo lo que viene metido ahí como problema. Y la otra cuestión de cómo sé si es agroecológico o no. Eso lo decía Carlos antes, es súper interesante ese tema, porque incluso, claramente, como ahora lo agroecológico empieza a tomar un valor propio, bueno, empieza a haber hasta problemas, por ejemplo, en ferias donde hay productores agroecológicos o no agroecológicos, empieza a haber problemas entre los productores. No, pará, yo acá vendo lo agroecológico, bueno, vengas a vender. Ah, porque vos vendemos ver otro, pero convencional, no. Esta feria tiene que ser agroecológica, sí, no. Necesitamos una organización de productores, una cooperativa, bueno, fracturada, porque algunos dijeron, no, nosotros vamos a seguir con la producción convencional, como decía la compañera, es más fácil, ¿no? Digo, está ya el paquete más armadito. Y otros dijeron, no, nosotros vamos por el lado agroecológico. Entonces empieza a pasar eso. Ahí aparecen los sistemas de garantía participativa, digamos que hay algunos funcionando, en Corrientes, en Santa Fe, creo que Carlos también está avanzando por ese lado. Yo estoy en la comisión técnica de una cooperativa acá de Arte Verde en Barracas, que también está avanzando por ese lado. Que ahí de alguna manera empiezas a hacer, porque la certificación orgánica ya sabemos que la hacen empresas privadas, que es carísimo y demás, bueno, empieza a hacer una certificación a partir de una comisión técnica de consumidores que visita a los productores, digamos, estos nodos de consumo, estas cooperativas, digamos, que funcionan como operan como intermediarias, que empiezan a favorecer ese conocimiento entre consumidores y productores, comisión de consumidores, y por ahí hoy va la cosa. Yo creo que necesitamos mayor creatividad, ir viendo cómo resolviendo esto, porque a mí me parece que es algo efectivamente que viene con todo, el otro modelo ya está, como decía antes, agotado, haciendo agua. Los segundos que nos quedan, yo diría que la única institución pública
se comprometió, por lo menos en los discursos institucionalmente con esto, fue la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y aparte se compromete a hacer los análisis de apoyo a través de sus laboratorios, con la fantasía de que este pueda ser un modelo replicable por toda la Facultad de Ciencias Agrarias. Es una fantasía, pero con la idea de que es posible, que sabemos cómo y los mecanismos de participación lo vamos a crear con las organizaciones que evidentemente nos están marcando el camino. Pero digamos que nos parece que el Estado no se puede lavar las manos de la alimentación y la salud de la población. Es decir, que en todos los lugares, no sé, en los municipios, en todos los lugares que podamos comprometer al Estado en este proceso, lo tenemos que hacer. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión a modo de cierre, pero bueno, primero agradecerles a los expositores, expositoras y a todas las que vinieron a escuchar. Y bueno, también con ganas de poder seguir estos debates y ver qué podemos organizar acá o en otro de los institutos universitarios donde ustedes trabajan. Bueno, yo por ahí creo que está detrás de esta pregunta, ¿no?, de qué pasa en el agro argentino, hay otras dos preguntas que fueron diciendo Carlos y Rosalía, que es qué hay detrás de lo que comemos y quién produce los alimentos en nuestro país. Y esto, digo, yo lo cuento mi experiencia personal, yo doy clase en un colegio de cocineros, no voy a decir cuál porque si no sería un chivo, pero yo le hago estas preguntas que no se lo merecen. Claro, que por ahí. Entonces, yo le hago estas preguntas, ¿no?, a mis alumnos el primer día de clases, segundo día de clases, qué hay detrás de lo que comemos y quién produce los alimentos, y no me la pueden contestar. No saben quiénes producen los alimentos. O sea, yo me quedo helada y digo, chicas, la materia prima que están manipulando, ¿quién la produce? Silencio en el aula. Por eso digo, ¿no?, ¿qué pasa en el agro argentino? Está con estas preguntas vinculadas, de ahí un poco cómo pensamos armar esta mesa, y hay algo que, bueno, no salió y yo quería agregar, y es que el sistema capitalista, la racionalidad moderna, si hay algo que nos impuso y que nosotros queremos tratar de romper, es la separación de la relación hombre-mujer, ser humano-naturaleza. O sea, yo lo que veo en las clases, nos pasa también en la facultad, es que lo que pasa en el agro no tiene nada que ver con la alimentación y con la naturaleza. O sea, nosotros somos seres separados de la naturaleza y lo que comemos no viene de la tierra, no sabemos de dónde viene. Entonces, del supermercado. Claro, viene del supermercado, o sea, es cuando no, y sobre todo la población urbana, creo que no conoce, no sabe cómo y dónde se producen los alimentos. Entonces creo que un poco ahí nuestro desafío, me parece, como cientistas sociales y ciencias de la agronomía, etcétera, es esto, ¿no? Poder visibilizar esto, porque no está presente. Parece que es uno de los desafíos que nos toca y que fue saliendo de alguna manera acá en el desayuno, en los distintos comentarios y exposiciones. Y un poco también, yo trabajo en la provincia de Mendoza, o sea, hago mi investigación en el Valle de Uco, y un poco lo que decía Marcela, y fue surgiendo qué pasa con esos productores que no son de la región pampeana, y ahí un poco también volviendo a lo que decía Dana, ¿no?, de la lucha por el espacio y por el territorio. Mendoza es una provincia, bueno, yo tengo un amor especial por Mendoza porque viajé muchas veces, donde la lucha por el agua y por la tierra es algo que está todo el tiempo, el agua como un recurso escaso, o que lo presentan como un recurso escaso, está mal distribuido, que ese es otro de los debates, ¿no?, si la escasez existe o no existe, donde un poco para visibilizar las resistencias, ¿no? Es una provincia donde el fracking todavía no ha podido entrar, o está queriendo entrar, y en este momento hay un montón de luchas contra el fracking en la provincia, también contra la mega minería, y ahí creo que es un poco donde yo veo la articulación de las resistencias urbano-rural. Me parece que es una de las, al menos para tener un hilo de esperanza de todo lo que venimos hablando, la posibilidad de poder resistir a esto. Creo que no hay una articulación entre la lucha de los sectores urbanos
críticos a este sistema de producción y los movimientos campesinos, de trabajadores y pequeños productores, no sé, creo que... Y ahí es donde, bueno, también creo que nosotros, como vuelvo a decir, ¿no? Como trabajadores de la universidad pública, del sector de ciencia y tecnología, tenemos que poder ahí poner un poco y dar visibilidad a todo esto. Así que bueno, no hay más comentarios. Dale, Me surgió ahora de lo que decís, ¿no? De la pregunta que le hacen a tus alumnos, ¿no? ¿De dónde viene lo que producimos? También podemos preguntarnos a dónde va lo que no comemos o lo que desechamos, ¿no? Porque mucho del, creo que hay un cálculo más o menos que un tercio de todo lo producido de los alimentos se termina desperdiciando. En los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, por bueno, las fallas, ¿no? La logística que hace que quizás bueno, se tengan que desperdiciar o desechar un montón de tomates por esto, y en los países desarrollados por el mismo desperdicio que se genera de que bueno, no lo tengo que comer. Entonces también tenemos que pensar eso, ¿no? Ahora que se aprobó la ley de incineración de residuos, ¿no? Si viene algo en un paquete, bueno, ¿qué pasa con ese paquete de plástico, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Cuánto tarda en degradarse? ¿Si se va a terminar reciclando o no? Entonces yo también pensar en que consumir, saber consumir productos que sabemos de dónde vienen, cómo son producidos, qué desechos se generan entre medio de esa producción hasta que llegue a nosotros. También es importante pensar eso. Las distancias, el petróleo que se necesita para mover algo hasta Buenos Aires.